Bienvenidos amigos, buenas noches. Una vez más, un velero llamado Libertad, desde las augustas paredes de radiarte.com, 18 de julio, 1805, esquina Tristán Narvaja, el kilómetro cero de la Libertad. Damos comienzo a un programa 5 estrellas. Como todos nuestros programas 5 estrellas, lo son por la calidad de nuestros invitados. Bienvenido, Pablo Bierzi. Un gusto, Germán, un amigo de amigos, o sea, estamos hablando de... Sí, hemos llegado a tu celular a través de amigos comunes, Antonio Vicintín, Gustavo me arrimó tus celulares. Tengo Con permiso. Con permiso, esto es televisión. Un gusto. Por acá. ¿Cómo andás? Germán, compañero. Te anduve buscando a través de las redes sociales, te escribí en alguna. No, yo no leo, no entiendo Seguro. la evolución. Y pudimos saber que usted tiene 75 años, casi nace un 16 de julio de 1950, nació el 7. El 7, sí. Un hogar lleno de alegría por la venida al mundo de Pablo. Casualmente no soy futbolero, Germán, y Pepe. Sí. Pepe, exactamente. No soy futbolero, parece mentira. Sí sé lo que pasa, pero no me llama la atención. También encontré que usted está perdidamente enamorado de Sandra. Es mi mujer. Sandra La Preya. La brasileña, sí. ¿Cuántos años hace? Van a ser como casi que 50, no sé, es un disparate. La conozco desde toda mi vida. 2 hijas, Adriana y Gabriela. 2 hijos. Muy bien. El otro día... Y 4 nietos ahora. Ah, mira. A ver, los nietos son 4, de 9 a 1. Todos tiran lo mismo, pero es la sensación que a mí me deja es, de pronto en tu universo aparecen 4 seres que no estaban en el radar y que te cambian el sentido de la vida, porque son seres que tienen un vínculo estrechísimo y que no estaban en no estaban en la peripecia vital, porque aparecieron sin que yo hiciera nada para ellos. ¿Y da un aire nuevo? Es fascinante, no quiero decir las cosas, lo obvio. No sé si da un aire nuevo, lo que sí es que te cambia el eje. Por ejemplo, la pandemia, que para mí es el antes y el después, cada uno en su vida yo creo que tuvo... Yo siempre cuento, mi madre me hablaba mucho de mi mamá, más que mi padre incluso, de la Segunda Guerra Mundial, porque ella estuvo en Europa 2 años, en la preguerra, en el 36 y 37, o sea, vio la atmósfera, siendo niña, ¿no? Y luego vio la guerra. Y siempre la sensación que tenían es que los nazis atravesaban el Atlántico. Y eso me lo contó toda mi vida hasta que murió con los 92 años. Y yo siempre dije, no, yo no voy a tener una experiencia tan disruptiva en mi vida hasta que llegó la pandemia. Y yo siento que la pandemia me produjo ese efecto porque no estaba yo solo. Yo cuando era muy joven, no sé, me recorrí el Amazonas y me enfermé, estuve con disentería meses. Si me moría yo. Pero ahora con la pandemia éramos 2 hijas y 4 nietos. Había un nieto que no existía y 3 nietos. Y 2 yernos y 2... entonces era todo un universo y todos los amigos que ya... Y esta guerra de veteranos. La pandemia fue un antes y un después, me cambió la cabeza. Me tornó, ¿sabes? Una de las cosas que me tornó a mí que no tengo tanta paciencia. Antes tenía una paciencia ilimitada. Ahora siento como que es todo más perentorio. No hay tanto tiempo como uno creía. Fue una ventana de tiempo desperdiciada del mundo. Sí, no sé si la palabra fue una tragedia, pero no sé si por desperdiciar. A ver, te hago este comentario, Pepe. Respecto a los que saben de estos temas de la informática, dicen que en la pandemia aceleró procesos. Por ejemplo, el teletrabajo se puso en práctica en el planeta Tierra entero en una semana. Proceso que hubiera llevado normalmente 10 años. Con todos los cambios que hubiera habido en el medio, porque en 10 años capaz que ya surgían otro tipo de equipos. O sea, los seres humanos se portaron, creo que mostraron algo que pasó en los Andes. O sea, como que cuando los seres humanos los despojan de todo, surgen cosas muy interesantes, muy bondadosas, muy generosas, creo. Ahora está volviendo
Tal vez, claro, porque está volviendo a la prepa, claro. A tener ganas de juntarse las personas y en las empresas se está volviendo a no tanto teletrabajo, sino exacto. que se rinde mejor en grupo, empujando. Estoy leyendo eso, sí. Sí. Si bien conozco mucha gente que todavía está en empresas que todavía hacen 2 días de teletrabajo, estoy viendo que están queriendo volver a la... Pero creo que la pandemia mostró eso de estar todos los seres humanos en pos de un mismo objetivo. Adelantó procesos, eso de las vacunas, lograron vacunas en tiempos imposibles o sea, el ser humano cuando se le aprieta, eso para mí lo conozco como Germán, que los conoce, que es amigo de los sobrevivientes, lo conozco desde que tengo 22 años, cuando llegaban los chicos de los Andes, yo acá era compañero de colegio de los vivos y de los muertos, y yo creo que adelantó procesos, o sea, esa gran tragedia, que fue una gran tragedia, 29 muertos, adelantó procesos, adelantó el tema de la donación de órganos, que no existía, el concepto vivo en otro no existía. Eso me consta, yo soy de esa época. Christian Barnard hizo, me acuerdo, en el 67 hizo el primer trasplante de corazón en Sudáfrica, y era un lío, un debate ético. Ético, sí. Porque los que le sacaban el corazón no estaban muertos. Y era en Sudáfrica, aparte con apartheid, o sea, sí. Era tremendo debate. Entonces, y en eso vienen unos chicos jovencitos que caen en los Andes y practican mediante el pacto de entrega mutua la donación de órganos. Y sin saberlo, probablemente, o sabiendo poco, el cerebro de Parrado congelándose. Exacto, eso. Toda esa inflamación y todo aceleró el proceso de recuperación. Absolutamente, también. Sí. Todo. Pero son casualidades, mucho, ¿no? Sí. No, y demostraron, creo que fundamentalmente, a mí al menos lo uso desde entonces, demostraron que cuando el ser humano está desapegado de todo, absolutamente de todo, en la peor circunstancia imaginable, lo que surge es la generosidad, la misericordia, la compasión. Lo bueno, no lo malo, no la jauría, el sálvese quien pueda, eso no es real. Como dice Víctor Frankl, que vivió, que saca su modelo psicoterapéutico, que lo saca del campo de su experiencia como prisionero en un campo de concentración, y lo que es la vida en busca de sentido, que incluso eso vale para esta novela nueva, El niño que dio el silencio. Víctor Frankl dice que cuando el ser humano le encuentra el sentido, no solo puede desarrollarse mejor, sino que soporta mejor el sufrimiento. 12 libros. 13. Con la novela. Con la nueva novela que acaba de salir hace un mes. Eso. 13 libros. El otro día, mirando un programa de la cadena América TV, que se lleva adelante en Miami, estaban hablando con un cantautor cubano recién llegado a la diáspora cubana en Miami, que en su momento había hecho canciones para el régimen cubano. Uh-huh. Concretamente una muy famosa en el 20 aniversario. Uh-huh. Y le preguntaban si se arrepentía de esas canciones. Y el muchacho dijo: mis canciones son como mis hijas. ¿Tus libros son como tus hijos? Está muy bien. Es una buena pregunta, Germán. Yo no sé si me arrepiento. Por política, salvo que tenga que hacerlo, no releo. O sea, después que yo soy absolutamente obsesivo y minucioso hasta que entra en la imprenta. En varias oportunidades, si me lo permiten, voy a la imprenta incluso. Pero minucioso a un grado que termino casi sabiéndolos de memoria. Pero después que ya no puedo cambiar nada, porque ya fue impreso y salió una edición, 2, 10, 100, no los releo. Salvo que haya una reedición en otra editorial que yo tengo la oportunidad eventualmente de... O por ejemplo, no sé, el libro que hicimos con Roberto Canessa, cuando los 50 años del accidente de los Andes, me sugirieron para hacer un prólogo, que lo hice yo, el prólogo, que era un poco de la actividad de Roberto en la pandemia. Entonces, ahí sí lo releí todo para que el prólogo estuviera acorde. Pero si no ¿Causa mucho estrés buscar la perfección a nivel personal? La palabra no es estrés, Pepe, porque a mí me da cuando estoy en ese estado de gracia, vamos a llamar, que estoy adentro de un proyecto, de un libro, casi que lo sé de memoria, que me convence. O sea, yo tengo un montón de libros que no los publiqué porque están
como que no tienen electricidad. Yo tengo, el otro día contaba, hay una entrevista larga que me hicieron, que yo tengo una carpeta que se llama temas inconclusos, que son temas que los he empezado, algunos tienen 300, está todo lo que yo quería contar y de repente me doy cuenta, pero es así, que no tiene electricidad. Que no refleja algo. Que no tiene sangre, que están como muertos. Entonces, esos quedan ahí. Entonces, todos los que yo he publicado, aparte de otros tipos de libros que he publicado, como libros por encargo, que son los computos, ¿no? O un libro con seudónimo, que es un libro medio en broma, que hice por dinero, vamos a decir, cuando era joven. Todos esos libros que los que sí, esos 13 que hablaba Germán, eso me produjeron siempre, en todo el proceso, una especie de pasión. Pasión, es esa la palabra. Pasión, éxtasis, hipnosis, o sea, parece mentira. O sea, me levanto a las 4 de la mañana y quiero seguir corrigiendo porque es buscar la perfección, no, es buscar como que a mí me refleje lo que está pensando. Refleje y me sorprenda, hasta que incluso que me sorprende. Por eso que terminás de corregir en la noche cuando tenés, no sé, 10 días. En 10 días tenés que entregarlo a la imprenta, porque es así. Al final, como dicen, al final no es que uno deje el libro, sino que el libro te deja a ti. Yo estiro todo lo que puedo. Trabajando generalmente terminás con un corrector o con una correctora y con el editor. En ese proceso, ¿hay momentos de éxtasis Sí, y total. otros de no tan arriba, o es permanentemente una adrenalina durante todo el proceso? No, no hay bajón ahí, Germán. Esa ¿Nunca te adrenalina. pasó quedarte enredado en el libro? No. Si me quedé enredado, es previo, y esos libros que estoy enredado están en esa carpeta que se llama... Lo tengo, Sí. en varios discos duros, porque no sé qué va a pasar con eso. Se llaman temas inconclusos, que tengo, no sé, 8, 9 historias, que son como si fueran, están determinados, pero terminados o no están terminados porque están, desde mi punto de vista, desde mi percepción como lector, están como sin electricidad. El otro día vi una entrevista a Jaime Bailey, su primera novela No se lo digas a nadie. Sí. Se aisló 2 años para poder llegar a lo que él quería. ¿Y ese proceso se hace en solitario o viviendo una vida normal con la familia? Está bien. Jaime Bailey pudo aislarse. Yo tengo la ventaja, si se quiere, no sé si se le puede llamar de ventaja, de que yo me pongo auriculares de esos que usan ustedes acá, estos grandotes, no los chiquitos, los grandotes. Me pongo auriculares, eventualmente con música o con música tipo mantra, que es la misma música que la puedo usar 6 meses, la misma, o música de relax, o sea, que es como si fuera, y me aíslo. Por ejemplo, mis nietos, que a veces tenemos una casa afuera que ellos van en verano. Todos saben en mi familia, mis hijas y mis nietos saben, y mi mujer toda mi vida, que yo de mañana, antes cuando era joven era de noche, pero de mañana yo escribo. Y de 8 de la mañana o de 7. No, ahora era a mano, era máquina de escribir. Yo soy ¿Hiciste todo el proceso? Todo el proceso. Bueno, yo soy escribano, sí, yo también lo hice. Con el protocolo lo fui cambiando. Sí. Ahora soy con computadora. Sí, ahora yo no ejerzo, pero arranqué a mano, después a máquina. La máquina, tenía 3 máquinas que después, por y después la computadora. para los renglones, computadora. Exactamente. Y corrijo a mano, corrijo con Pilot 05. Corrijo a mano siempre, pero sobre el papel, corrijo sobre el papel. Ya todo pintado. Premio Nacional de Literatura. Sí, 2 veces gané el segundo Premio Nacional de Literatura y 2 veces el Premio Libro de Oro de la Cámara Uruguaya del Libro. Y después otros premios de guiones y gané un premio insólito de periodismo en la Universidad de Columbia en el año 2003. Eso no debe haber sido fácil en la Universidad de Columbia. No, porque todos los que ganaron, de propuestas. Sí, porque todos los que ganaron conmigo, que eran de otras partes del mundo, eran economistas, sabían todo y eran doctores en finanzas. Yo no sabía nada, entonces era rarísimo. Pero estaba de sala uruguaya. Yo lo que hice ahí, cuando yo ya tenía un libro publicado en Estados Unidos en esa época, entonces lo que hice para quedar bien con este grupo de 6 personas que en la primera reunión fue medio bochornoso porque eran todos sabios en finanzas y en Wall Street. Era el tema sobre cómo escribir sobre Wall Street sin violar ninguna norma. Después del caso Enron, ¿se acuerda del caso Enron? Sí. Entonces hubo toda una nueva manera de tratar estos temas con más delicadeza y a la vez... La pirámide formada a través de la petrolera. Claro, y a través con salvaguardas para no mentir. Para no mentir. Entonces al día siguiente que yo fui a la editorial que estaba en Manhattan, que había publicado mi libro, pedí ejemplares y les repartí a las personas que estaban conmigo.
Y se dieron cuenta que yo era una persona diferente, que no era un doctor en finanzas, sino que jugaba en otra liga. Sí, sí, sí. Y la gente cuando juegas en otra liga, si lo haces con relativa seriedad, te respeta. O sea, no era la liga de ellos, pero este tipo trabaja en otra liga y me aceptaron. ¿Hay un tronco entre todos tus libros, en tus publicaciones, o cada libro ha sido un pedazo diferente de vos? Está bien la pregunta, Germán. Creo que en rigor los libros son los temas que me apasionan en las épocas que las voy haciendo. O sea, es un Bierzi del año 2002, claro, un Bierzi del 2004, del 2006. Y de 1970, y los años 70. El primero se publicó en 79. Lo empecé a los 24 años. O sea, y antes también ya escribía. O sea, cada una de las obras se refleja, es bastante... A mí me parece que hay que ser, para los que les gusta escribir, yo soy muy de alentar a los que les gusta escribir. O sea, parto de la base de que a todos nos gusta contar historias. Hoy me contaba un amigo, me hablaba que de Chekhov, decía que todos cuentan muy bien la historia que les interese. O sea, cada uno tiene sus historias que les interesa y las cuentan muy bien. Pero tienen que interesar, y cada uno le interesan historias diferentes. Sí. Yo le doy para adelante siempre mucho a los que les gusta escribir. En una época escribía muchas columnas satíricas y las utilizaban, una época como de 20 años, las utilizaban en los textos de secundaria. Entonces cuando venían en las diferentes clases, diferentes liceos, me llamaban muchos niños porque se ve que los mandaban los profesores para hablar con el autor de esa crónica, que era yo. Y siempre que me llamaban les daba para adelante, o sea... Un libro es en el libro vos estás poniendo lo mejor de ti. Todos los que escribimos hacemos lo mejor de ti, esa pasión, ese éxtasis que hablaba Pepe. Y el tiempo que el libro que hicimos con Roberto nos llevó 10 años. Como la película que hicimos con Bayona y de la cual soy productor asociado además de la Sociedad de Nieve, empezamos a hablar en el 2011 y salió en el 2024, a finales del 23 y en el 24, o sea, son una vida. Haciendo un paralelismo con la polémica de Francella y lo de un bestseller es una obra de arte o los bestsellers no tienen por qué serlo o los libros que no lo lee nadie pueden ser muy buenos. No, yo digo, no juzgo, yo digo lo que yo siento en el tema ese, Pepe. Yo lo que creo es que se puede combinar perfectamente lo autoral sería expresar en carne viva lo que tú pensás, sentís, tus emociones, con lo popular, o sea, con lo popular que te llama popular o llamarle como tú quieras, que buscando siempre el mayor número de cómplices, que son los lectores o los espectadores de una película. O sea, yo creo que se puede, sin hacer concesiones, podés combinar lo autoral con lo popular sin ningún problema, ¿no? A veces a mí me dicen, sí, pero tú haces concesiones para poder tener mucho público, mucho lector, pero no son concesiones, porque por ejemplo este libro último, El niño que dio el silencio, que es un tema durísimo, que es el abuso sexual infantil, que es un tema que lo traigo desde que soy niño, adolescente, yo sé, no a mí, pero muy cerquita, lo conozco. Entonces, ¿cuál es el truco que hago es un truco, una estrategia, para llamarle? Como yo soy veterano, como yo tengo bastante entrenamiento, como escribo desde que tengo uso de razón y siempre, es constante, nunca dejé de hacerlo. Como dicen mis hijas, mis hijas, que una tiene 40 y otra 37, nunca me dejaron de ver con un papelito y una virome. O sea, nunca, jamás. Entonces, Galeano decía lo mismo. Galeano decía lo mismo. Sí, andaba con una lapicera y una libretita. Una vez viajé a Brasil y estaba él con una libretita. Una cosita para poner las Vic. Entonces, yo puedo tomarme, como dice en esta novela, que de un tema duro lo trato entonces la forma y el contenido. La forma es el thriller psicológico. O sea, no es que dulcifico el tema, sino que le doy una forma más amigable para que en un tema tan cruel no disimular la crueldad, pero sin quitarle la esencia de la crueldad, pero la disimula a través de la forma que es el thriller psicológico, porque el thriller psicológico atrapa al lector a través del suspenso, el misterio, los giros de tuerca. Pero es un buen recurso eso para sumar lícito. Gente a la causa. Estoy de acuerdo, Germán, pero hay algunos autores, no hablo acá de Uruguay ni de nadie en particular, pero me lo han dicho en el exterior, yo he viajado mucho,
Me dicen, sí, pero yo prefiero ser purista. Bueno, todo me parece bárbaro que seas purista, hacelo. Y además escribiendo un libro, en el fondo no hay ningún problema, porque vamos a decir, no es una película que gastás 10 millones de dólares de otros. Acá vos gastás tu virome o tu computadora, entonces hacé con tu tiempo lo que tengas ganas. Simplemente a mí esa manera, vamos a decir, ombliguista o de cenáculo, a mí no me gustan los cenáculos. No me gusta ni siquiera el encasillamiento de los escritores, no me gusta ni las palabras, ningún encasillamiento. Yo prefiero que me llamarme escribidor, ¿viste? Porque es como que le quita pompa. Es increíble. Yo recuerdo a Pavarotti cantando canciones pop exacto. Y eso popularizó la ópera. Exacto. Y sí. lo hizo y fue criticado también. Sí, ¿y te parece que menoscabó? Para nada. Los tres tenores. Haciendo dúo con artistas pop, los tres tenores cantando canciones totalmente, de Frank Sinatra. Exactamente. ¿Y te parece que hizo concesiones? Al contrario, le llegó a todo el mundo. ¿Y cuál es el drama? Es un tema que tengo desde siempre. Desde mi primera novela, que ya como era una novela de aventuras que se vendió a Estados Unidos, ya empezaron a decir, sí, pero tú estás escribiendo para afuera. No estoy escribiendo para mí. Para mí no, de temas que me parecen importantes, este último, El niño que heredó el silencio, es un tema que lo conozco y lo tengo como asignatura pendiente de que soy niño, adolescente, joven, y a la vez me parece un compromiso, porque ¿quién pone ese gato arriba de la mesa? Que uno de cada, como dice UNICEF ahora lo dicen, porque antes no lo decían, 1 de cada 5 niñas y 1 de cada 7 varones vivos hoy sufrió algún tipo de abuso sexual. En la infancia. Yo creo que todos hemos estado cerca y la forma de reaccionar es lo que cambia entre el menor y el mayor. Muy bien, perfecto. Eso es lo que a mí me ocurrió. A mí me ocurrió. Exactamente. Me ocurrió y reaccioné de una forma. Yo creo que otro con algún problema podría reaccionar de otro, otro día yo podía haber reaccionado de otra manera. ¿Cómo reaccionaste? Perdóname que te haga en un ascensor. ¿En qué año fue esto? Yo tenía 13 años, sí. 12 o 13, en un ascensor, sí. En la asociación cristiana. Sí. No dejaban subir a los ascensores los menores. Yo subí igual porque llegaba tarde a una clase de gimnasia. Sí. Me subo y cuando voy a salir del ascensor me toman del brazo, sí. Y cierran la puerta. Ajá. Y se cierra la puerta. Ajá. Y ponen pare. Ajá. Fui un gato ahí adentro. ¿Qué significa? De panza arriba, peleando, mordiendo, pataleando. Con un adulto, obviamente. Con un adulto, sí, con un adulto. ¿Y el adulto qué hizo? Y el adulto se sorprendió. Se sorprendió, claro. Tocó. Porque la reacción tuya no es la usual. No, se ve que no. El shock es la usual. Cero. Claro, quedan como hipnotizados, quedan en shock. Entonces, por la simetría, Germán. Pero vos sos grande, bueno, no sé, tenía 12, 13 años, no era tan, era muy flaquito. ¿Y? Se abrió la puerta y salí corriendo a denunciarlo, gritando que me quisieron agarrarme. Y cerraron todas las puertas del club, ¿sí? Ahí en Colonia, y no lo agarraron. ¿Y el adulto que era? No me acuerdo de la cara, nunca le vi la cara. ¿Pero trabajaba o no? No tengo idea. No tenés idea. No tengo idea. O sea, tú tuviste ¿Este qué año fue más o menos? Y esto fue en el 78, 79. ¿Te das cuenta? Hiciste todo lo que corresponde, o sea... No sé, yo no lo pensé. No lo pensaste, es una circunstancia totalmente anormal que no pasa 2 veces en la vida. No, nunca. Y vos no lo pensaste, o sea, fue tu reacción. Fue mi reacción. El niño generalmente queda choqueado, quieto, no sabe lo que está pasando, no entiende. No entiende, claro. El niño ve en los mayores protección, claro, no apego, todo lo contrario. Claro, exactamente. Me agarraron de atrás, del brazo, ¿sí? me tiraron para atrás. La reacción de la asociación cristiana fue inmediata. Mirá, fue muy buena, muy buena. Trancaron todas las puertas de salida. Sí. Salieron a buscarlo los que cuidaban el vestuario, todo sí, salieron a buscar. Sí. No encontraron a nadie, capaz que era uno que era conocido, que no. Claro. Yo no me acuerdo de la cara. Es increíble. Sí. ¿Qué mensaje entonces tiene este libro que se llama El niño que heredó el silencio? Es un poco lo que o sea, poner una situación, claro, que se popularice cosas que han ocurrido y que ocurren. Sí, que ocurren con una frecuencia inusual. O sea, acá somos 3, yo digo, 1 de cada 5 niñas y 1 de cada 5 mujeres, y 1 de cada 7 varones sufrió. Acá somos 3 y hay 1. Y yo lo tuve pegado, vamos a decir, cerquita.
otro día estábamos en un programa de televisión, éramos 5. Yo dije este número, uno de cada 5, y quedamos todos mirando. A ver, había una mujer y 4 hombres. Sí, lo mío fue un intento. Fue un intento, pero si Eso hubiera... contiene también esa Claro, estadística. vos lo estás contando, creo yo, tan naturalmente, Pepe, porque fue un intento y lo defendiste, no lo sufriste, intentaron abusar de ti. No, esa noche ni pensé en eso, o sea, Claro, mi vida siguió sin nada, sin absolutamente porque ningún tuviste una problema. relación increíblemente madura y valiente y corajuda. No, tampoco lo pienso así. Tampoco fue, digo. No, fue instintivo. Fue instintivo, sí. No, sin pensar nada. Pero está estupendo. Lo que demuestro, lo que prueba esto es que es la frecuencia, es la... A ver, y cómo la sociedad lo barre bajo la alfombra. A mí lo que más me asusta es eso. Cómo cuando yo era joven, niño, adolescente y joven, si los niños contaban a la familia, y porque el 80% son intrafamiliares, el tuyo es extrafamiliar, el 80% de los abusos son intrafamiliares, adentro de la familia, es un tío, el abuelo, es un horror. También mis padres le dieron cero importancia. Mirá. Fueron a hablar al otro día, ¿Sí? a ver qué había pasado, y no se habló más del tema. Claro, hasta hoy. Hasta hoy yo no Qué increíble. estoy hablando Sí. por cero importancia. Sí. Porque Has detonado eso. Que lo has detonado tú con tu libro. Está muy bueno. Y va a detonar muchísimo más gente. Porque Claro, sí, claro. A mí, lo que me pasa a mí es cuando estoy en un programa así, que llaman por teléfono al programa o me llaman a mí. Y los primeros días, esto salió hace un mes recién, los primeros días yo decía, bueno, yo no soy la persona adecuada, tenés que un psicoterapeuta. Y después me daba cuenta hacer una denuncia. Claro, después me daba cuenta que no estaban buscando que yo les hiciera una terapia, no, querían como agradecer que este tema traído a la luz les permitía a ellos también contar algo que estaba taponeado o bloqueado, porque la reacción más así como 80% son intrafamiliares, 85% no se denuncian. O sea, eso lo maneja otra organización, Save the Children, que se dedica a esto a todo el mundo. Solo el 15% se declara. Es muy subdeclarado el abuso sexual infantil. ¿Por los niños o porque los padres inducen a no declararlo? Por las dos partes. Por las dos partes. Por las dos partes, porque el ejemplo que es el que yo utilizo en la novela, que es mi caso es intrafamiliar, y donde el niño insinúa lo que está pasando y encuentra que los papás, no quiero dar muchos más elementos más, pero y se da cuenta que los papás son en cierto modo cómplices del perpetrador. Eso es lo más usual. Es agravado totalmente. Es agravado, porque ahí es donde el niño debe sentir apego, que es el cuidado. Está desprotegido, lo que hay es una devastación psíquica, porque el dilema que se le plantea a los padres cuando un niño se atreva a declararlo. Tú eres también más grande, tú tenías 13 ahí. 13. O sea, no tenés 5, 6, 7. El personaje que yo pongo es de 6 a 12. El escenario que se les plantea es, si la madre, imagínense ustedes, Germán y Pepe, si la madre o el padre el abuelo van a denunciar o al tío, si es intrafamiliar, como es el 80%, ¿qué significa eso para la familia? Es una explosión. Es devastador. Y socialmente también. Los compañeritos. Lo increíble es que esto también es increíble, es otro tema que creo que tiene que cambiar. Que socialmente, si existe un caso de abuso que se sabe, queda estigmatizado el niño y la familia. Y no debería ser como en el caso de Pepe. Es al contrario, o sea, no debe digo, hoy por hoy queda estigmatizado. Y otro dato duro que tiene UNICEF y estas organizaciones que mencionaba como Save the Children, la actual generación de adultos que somos nosotros es la primera en la historia de la humanidad que habla estos temas en un programa como este. La primera, nunca se habló así tan abiertamente, salen los diarios. Tú lo contaste con naturalidad. El otro día en el programa de televisión, la chica que al final contó que había sido abusada ella, lo contó con naturalidad, al aire, en vivo. O sea, nunca ocurrió esto. Me parece que ahora estoy recalculando. ¿Sí? Y me parece que mis padres siempre me tuvieron alerta. Ah, claro. Siempre me tuvieron alerta. La prevención, sí. Siempre me tuvieron alerta porque
no voy a hablar no quiero estigmatizar la Iglesia Católica. Sí, no. Iglesia, pero me acuerdo que cuando estaba haciendo los cursitos para la primera comunión, siempre con la puerta abierta. ¿Tus padres te decían? Sí, siempre con la puerta abierta. Ah, pero tus padres, sí. Cuando estás caminando contra Sí, alguna sí. cosita recuerdo que lo de la puerta abierta en los cursitos de primera comunión. Bien interesante. Sí, siempre. Bien interesante. Eso sí lo recuerdo perfectamente. Sí. Después, Ahora, lo que es así, que lo dicen todos los psicoterapeutas, y aparte de las personas que yo conozco, las víctimas, ¿no? Conozco victimarios también, perpetradores. Y lo que dicen los psicólogos es que cuando el abuso se concreta, o con violación o parecido, es muy difícil sacarte de encima ese parásito que te queda. Es como una herida que no cicatriza fácilmente. Y por eso generalmente demoran mucho en contarlo. Demoran muchos años cuando la lo condena cuentan. Después se hace muy difícil. ¿De qué? Al perpetrador la condena se hace difícil. Es dificilísimo, vos sos escribano, es dificilísimo probarlo. Ahí también dan los números. Creo que es el 5% llegan a la condena, porque no hay pruebas, porque en rigor es la palabra de un niño contra un adulto. Está la ley Piazza en Argentina. Sí. Que no prescriben ese tipo de delitos. Sí, y hay normas ahora nuevas, una que se llama Rose, de James Rose, que es un inglés que fue violado, de esto de ahora, que escribió un libro en el 2015, ¿te acordás? Sí. Que se llama Instrumental, de 2015, y que fue violado y que a través de la música, él se sanó a través de la música, pero el libro ese instrumental, que de 2015 fue tan... visibilizó tanto este tema que la ley se llama Rose en España, y en Francia hay otro libro que se titula El consentimiento, que es de 2020, o sea, no estamos hablando del siglo XIX, estamos hablando del 2020, donde Vanessa, se llama Vanessa la autora, denuncia al perpetrador, que era un famosísimo escritor francés, que se llama Gabriel Matzneff, famosísimo, que ganó todos los premios, y un día ganó un premio y dice, no puede ser, porque esta persona me violó cuando yo tenía 13 años, y él se jactaba en programas como en programas de radio, que la pedofilia, porque en Francia a los intelectuales se les permite todo, si fueras un carnicero no te lo permiten, y el argumento del pedófilo, que hasta ahora se escucha cada tanto, que es la libertad, que es el consentimiento. El niño puede dar consentimiento a cualquier edad, a los 12 o 13 años. Hay un cuento que a ustedes les va a divertir, porque ustedes se acuerdan de esa época. En el 77, la flora innata de la intelectualidad francesa, con Simone de Beauvoir, Sartre, sí. Foucault, hicieron un manifiesto en Le Monde de apoyo, donde decían de apoyo a un violador, pederastas que habían violado niños y niñas de 12 y 13 años. El argumento era que habían dado su consentimiento. Le Monde, que es el principal diario, se desligó del manifiesto a los pocos días. Pero yo lo viví. Me acuerdo que yo lo leí en el 77, porque recorrió el mundo. Pero entonces están apoyando, no es que estaban apoyando la pedofilia, decían que ese caso hubo consentimiento, pero no hay consentimiento cuando la relación es tan asimétrica. No hay consentimiento entre un hombre de 50 y una niña de 12, no hay, porque... Con consentimiento y todo es pedofilia. Con consentimiento porque y todo vas preso. Es un deseo. Exactamente, con consentimiento y todo escrito vas preso. Es una opción sexual por los niños. Hay un caso famoso en Estados Unidos de una profesora con un alumno menor. Sí. Y el año pasado. ¿Menor de 15 o menor de 18? 15. De 15, claro, 15, sí. 15. Es lo mismo. Lo mismo. Es pedofilia. Es pedofilia igual. Es pederastia, porque pedofilia es el amor pero no tiene por qué concretarse. La pederastia es... ¿Y fue condenada esa mujer? Fue condenada esa mujer. Menos que hubiera sido una violación. Sí. ¿Cuál caso es ese? ¿Te acuerdas? No me acuerdo, pero lo busco. El año pasado. El año pasado. O sea, todo esto se está viendo ahora, insisto, el libro de consentimiento ese de la francesa Vanessa, se hizo una película, que la pueden ver, El consentimiento, del 2022, de hace 3 años. Recién con el libro y con la película, a Gabriel Matzneff, que era este famoso escritor,
cayó en el ostracismo. O sea, hasta ese momento ganaba premios, hasta el 2020. Ahora tiene 89 años, se fue a vivir a Italia para salir del radar. Esto no tiene nada que ver que un chico de 18, 19 años salga con una chica de 17. No, es distinto, es no distinto. tiene nada que ver. Estamos hablando Inclusive de la ley tiene consideraciones totalmente. Estamos hablando sobre el rango de edades. Estamos hablando de los adultos con los menores. Y hay un avance del lobby pedófilo, lamentablemente. Hay un avance. Yo cada tanto escucho que sale un articulito donde, en aras de que es la libertad en aras de la libertad y en aras de enaltecer o reivindicar las diferentes opciones sexuales. Exactamente. Y ahí es que el lobby pedófilo, un lobby muy antiguo, sí, y de mucho dinero, sí, pero muy antiguo, sí, y de mucho dinero, está tratando de entrar. Es increíble eso. A esa famosa sigla que anda por ahí. Dicen que hay logos, sí, logos de marcas famosas, que es como una cápsula una dentro de la otra, que implica es un mayor con un menor y... No sabía eso. Pero a ver, son un poquito teorías Q. Charles Chaplin. QAnon. Claro. Un poquito. Sí. Pero capaz que hay algo de Está cierto. muy interesante. Charles Chaplin salía con niñas. La hija Geraldine dijo hace poquito. Hitler también tenía una sobrina pequeñísima de 14 años, por lo menos 15, y se la llevó para... Mirá, no sabía. Pablo, se ve que vamos a tener que vernos muchas veces. Este libro ya está en todas las librerías. Está en todas las librerías, y ahora está en Uruguay, sale en Argentina en poquitos días. Ponelo vos, Pepe, para vos, así, que sale bien. Y después va a Hispanoamérica y después... Sale ahora, después está el delay. Vamos a mostrar el libro. El niño que heredó el silencio. ¿Lo vas a lanzar? ¿Ya lo lanzaste? Sí, ya está. Ya está. Hace un mes está en las librerías. Voy a la Feria del Libro ahora de San José. De San José. El sábado 13 a las 20 horas. Y después en la Feria del Libro de Montevideo. Redondeame, por favor, La Sociedad de la Nieve. ¿Por qué escribiste eso? Más allá de la admiración que todos tenemos por Gustavo, Antonio y Roberto, ¿qué fue lo que te motivó en desarrollar este libro? Habiendo ya un libro. Claro, estaba vivo, porque era compañero de colegio de ellos. Yo era compañero de clase. ¿Qué era lo que vos entendías que faltaba? Y faltaba la visión desde la cercanía, la visión desde los pares, o sea, de criarte con ellos, o sea, un colegio que era pequeño, en el Carrasco de los años 50 y 60. El colegio se inauguró en el 50. Yo escribía además el libro del colegio de los 50 años. O sea, yo era el escribidor de ese colegio. El colegio se inició en el 55. Yo entré en el 56. O sea, los conozco a todos. No solo los vivos, sino de los que organizaban el viaje. Después se sumaron familiares que son... A Numa no lo conocía. Numa no era de mi colegio. Conocía al hermano de jugar al rugby en la época, en los 60, 70. Pero no solo los vivos, conocía a los muertos. El compromiso, como yo hoy hablé de un compromiso que tenía con este tema del niño que heredó el silencio, el compromiso ahí era, ¿y quién cuenta la historia de los niños, de los chicos que murieron a los 20 años, que los conoció tan poca gente? Porque solo los conocimos los coetáneos de aquel colegio, de aquel barrio de los años 50 y 60. ¿Quién puede contarlo? Yo digo, si está Pepe o está Germán en esas circunstancias que estaba Pablo, hubieran hecho lo mismo que yo. Lo que pasa es que en aquel colegio, que era solo de varones, de hermanos irlandeses, que jugábamos al rugby, que era rudo, donde se valoraba fundamentalmente la lealtad y la integridad, más que el valor. El valor. Escribir no era lo más usual. Era prácticamente el único. Éramos dos que nos gustaba escribir. Yo hice, no sé, la letra del himno, esa cosa. Entonces es una suerte de compromiso, Germán, a tu pregunta. Y que siempre lo quise hacer, lo empecé a hacer cuando ayudando a Nando Parrado, que era mi compañero de clase, cuando él volvió. Después eso quedó por el camino porque había que hacer un libro grande. Ahí viene Viven, que es un libro urgente. O sea, lo hacen en el año y lo empiezan a entrevistar en febrero. Ellos vienen en diciembre, en febrero están en entrevista. Viene Pierre Paul Reed, perdón. Viene a Montevideo. Porque era una persona ya, vamos a poner una roca ante todas las infundios que se están generando. Entonces viene un ahijado de Graham Greene, o sea, una persona inglesa con mucho prestigio, a pesar de que era muy joven. Y sacan un libro al año. Es un libro urgente, muy bien hecho, que aplacó todas las mentiras. Pero a mí siempre me quedó la sensación de que daba esa asignatura pendiente. Cuando se cumplieron 30 años, que fue en el 2002, yo había hecho muchos artículos sobre esto. Muchos artículos. Yo escribía muchos de medios de prensa. Yo publiqué en ¿Qué pasa? El diario del País, casi un suplemento entero,
que se titula, es una especie de crónica o de ensayito, que se titula Nosotros los Otros, que es la historia de los Andes en el 2002, o sea, los 30 años, como recordatorio de esta tragedia. Era contado desde el punto de vista de los muertos. Nosotros los otros, o sea, nosotros los que no volvimos. Y bueno, y quedaba eso pendiente. Después cuando Germán me recordaba ahí antes de llegar, que él estuvo en el 2005 en el colegio cuando presentamos el libro Ad Astra, que lo escribí yo, que lo presentamos, y por esas cosas de la vida, pero ayudó mucho a todo esto. Por esas cosas de la vida estábamos arriba en el gimnasio del colegio, Sí. donde fue la conferencia de prensa, estábamos arriba del gimnasio los sobrevivientes y yo. Y estaba también el otro que le gustaba escribir, que era Tomás Lin, que era un año más chico. Él tiene mi edad, pero estaba en una clase más abajo. Y todo eso se fue dando de forma, y luego vino la posibilidad de hacerlo. Estaban haciendo un documental y quisieron juntar el documental, las mismas entrevistas, y que yo además pudiera hacer las entrevistas a todos ellos y tener un gran, o sea, cuanto más tenés, mejor te queda. Y después en el 2011 aparece Bayona queriendo hacer la película, porque lo mismo, siento un catalán, un genio, somos muy, muy amigos. Él se dio cuenta que de esta historia conviven, que era la película vive en el 93. La película es buena. Es buena. La película es buena. Pero él nos mandó una carta, me mandó a mí, que yo la pasé a los sobrevivientes inmediatamente. Él dijo, pero de esta historia solo se conoce la punta del iceberg, lo mismo que estamos hablando hoy. Y me gustaría profundizar como hiciste vos en la Sociedad de la Nieve. Y ahí empezamos a trabajar con Bayona. Y ahí sale esa película en la que participé ya no solo como autor del libro, sino como en desarrollo de guión, y estoy al final de los créditos, y además como productor asociado, o sea, como la pata uruguaya, como Bayona dice siempre, como el guardián y el custodio de los personajes y de la historia. Mi rol era guardián y custodio de los personajes y de la historia. Y yo incluso le sugerí, ¿por qué no es un sobreviviente? Le digo J a Bayona. ¿Por qué no le pedimos un sobreviviente? Yo tenía uno incluso, que es el mayor de todos, que pobrecito murió ahora recién, íntimo amigo de Daniel Fernández Strauch. Yo le sugería que fuera él, y me dijo, no, porque yo no quiero que estén adentro del avión, yo lo quiero pegado al avión. Estos muchachos son parte nuestra, porque yo fui al casamiento de Moncho. Ah, mirá, claro, Sabella. Ese no era, claro, del Paraguay, sí. En Paraguay, y me senté al lado de Fernández. De Daniel. Mirá, y claro. el Charles se empezó a mover. Pa. Y entonces yo no me gusta a mí que se mueve el avión. Y quédate tranquilo. No se asusta él. No te asusta de que nadie se cayó 2 veces. Entonces son parte nuestra. Es Uruguay. Estos muchachos es muy Uruguay. Es Uruguay. Totalmente. Siempre dije lo mismo. Y eso Bayona se dio cuenta. Dice, tenés que poner todo lo uruguayo, esa parte me correspondía a mí, en la película, porque Uruguay es condición necesaria, aunque no suficiente. Pero es Uruguay, esa cosa igualitaria. A mí me parece que todavía se puede hacer mucho más. Es muy probable, sí. Con el post, puede ser. Con la vida que han vivido todos estos muchachos, cómo se han desarrollado, cómo han contribuido totalmente a la sociedad. Yo hice, a ver, Germán, el libro que hice con Roberto Canessa, pero se puede hacer con todos. Sí. Se titula Tenía que sobrevivir. Es el post, o sea, me lo sugirió Roberto en rigor, pero la consigna era... un muchacho Roberto tenía 19 años en la cordillera, era mi vecino. Yo vivía en Deauville, entre Nariz y Santander, vivía ahí a una cuadra, o sea, era 2 años más chico que yo, pero jugábamos en la esquina y estaba en el colegio además. Y la consigna era así: ustedes no en el 72 allá en Marte, los Andes es Marte, Marte, 30 grados bajo cero de noche. Yo esquío, así que sabés de eso. Yo sé muy bien es de Marte. eso. Y para un uruguayo del 72, Pepe, que nunca había ido a la nieve, como en la mayor parte, solo Eduardo Strauch creo que conocía la nieve, es Marte. Yo sé cuán difícil es. Claro, es perfecto. Yo sé que es más difícil de lo que la gente piensa. Brillante, espectacular. Cuando se te va un esquí armado hasta acá, que sí. yo voy hasta con cantimplora, con sí. todo, se te va un esquí a 100 metros por acá. Sí. Es una vez que se te puede ir el esquí. 2 veces ya no lo vas a buscar. Totalmente. Una vez. Yo en el rodaje estuve 6 meses en Sierra Nevada, que es mucho. Sierra Nevada sí. Es mucho más bajo. O sea, mucho más. Yo he estado hasta 3.500 metros sin aire. No tenés aire. Exactamente. 100 metros son 10.000 metros.
imposible, te Imposible, querés morir, te es tirás en la imposible. nieve y decís, que me duermo y me voy. La tormenta de nieve que no se ve la mano. No, tal cual. Todo eso. Yo sé que es más difícil de lo que uno Exacto. puede creer. Exactamente. Lo que parece increíble. Sí, es exactamente así. Entonces, lo fascinante es que ellos no. Vuelvo a lo Roberto Canessa, que es un ejemplo, pero todos tienen su caso. A ellos nadie los rescató, nunca. Ellos fueron a buscar. El rescate vino porque ellos lo fueron a buscar, o sea, no hubo rescate. No hubo clausura, inclusive, hubo un final del rescate. El 10º día se terminó la búsqueda. Que según ellos fue lo mejor que le pudo haber pasado. Lo mejor que pasó. Entonces, la consigna del libro de Roberto era: ¿y qué hiciste con tu vida en relación a esto después? Y bueno, él se convirtió en rescatista, él se convirtió, no solo, porque no es un médico cualquiera, no es un médico no es un médico ni un oncólogo, ni trabaja con veteranos, Trabaja con niños. Él trabaja con niños desahuciados que necesitan cardiopatías, congénitas, que nadie los congénitas. quiere. O sea, un niño que nace con la mitad del corazón, ¿quién quiere tratar a esos niños? Entonces se convierte en rescatista. Un chico que a los 19 años no tuvo el rescatista, él trabaja de rescatista con otros seres desahuciados y tan inocentes como él. Porque a los 19 años tú no hiciste nada de mal en la vida, no tuviste tiempo. Pues posiblemente nosotros ninguno ha hecho nada malo en la vida, pero a 19 años no te mereces esa condena. Y un niño que acaba de llegar a la vida con la mitad del corazón no se merece, como dice Roberto, esos que vienen mal armados de fábrica, que nadie los quiere. Bueno, él se ocupa de eso. La redención de Pascasio Báez. Y ¿Qué bueno, te motivó? ¿A dónde apuntaste? Sí, ese tema, Germán, la verdad fue así, textualmente. Yo soy de esa época, o sea, yo me acuerdo perfectamente lo que pasó con Pascasio Báez, o sea, me acuerdo que fue un peón rural, sabía la historia porque estábamos en democracia, fue en el año 71, en 1971, estábamos en democracia, no estábamos en el golpe de Estado. Entonces, bueno, y conocía lo que había ocurrido, y siempre desde que pasó eso, después que vino la democracia, en el 85, siempre pensé que alguien lo iba a escribir. Imaginé incluso que el MLN, que fue el que lo asesinó, ¿no?, que iba a ser una especie de mea culpa o algo más formal, explicando lo que pasó por qué asesinaba a una persona, porque de casualidad tropezó con una tatucera. Como no ocurría esas cosas de la vida, ¿sabes? Sentí como dice, pero no me voy a morir y nadie lo va a decir. Entonces agarré y dije, empecé a escribirlo, lo publiqué en el 2021 y lo empecé a escribir en el 2018, ¿sí? Que lo voy a hacer yo. Fui a hablar con la familia, fui a hablar con la familia, hablé con la hermana, con los nietos, él no tuvo nietos de sangre, pero son los nietos de él por la parte de la mujer. Hablé con toda la familia y resolví hacerlo en forma de novela, por eso que hablamos hoy fuera de micrófonos, que la novela llega mucho más, o sea, manteniendo los elementos duros tal cual son, la novela te permite acceder a más público. Y le fue bárbaro el libro, bárbaro al libro. Sí, el tema no lo pone nadie al final, no lo pone ni el MLN ni las fuerzas democráticas. No. Era un tema que estaba náufrago. Estaba náufrago. Cuando yo lo agarré, tú lo rescatás y lo pones en la palestra. Y lo puse en la palestra. ¿Y tu fuente cuáles eran? Porque a nadie le gusta hablar de eso. Claro, bueno, mis fuentes eran, me leí todo lo que había en los diarios de la época, hablé hasta con soldados que participaron en democracia, que participaron cuando lo desenterraron al pobre Pascasio. Bueno, con la hermana, como te decía, con la familia, o sea, así hice la investigación para contarla y después lo hago a través de la ficción. Y la consigna ahí, porque siempre yo parto de una consigna, es demasiado injusta y es, los seres humanos en determinadas circunstancias se enceguecen a tal punto que consideran que un inmueble, vos que sos escribano, porque esto era un inmueble rural que ni siquiera demasiado grande de la estancia, y con una tatucera que había dado mucho trabajo, vale más que una vida. O sea, cómo el ser humano se puede enceguecer a tal punto que considere que el ser humano vale menos que un inmueble. Y eso hace que, aunque él no lo quiera, aunque Pascasio no lo quiera, un hombre sumamente humilde, pero que todos lo querían,
todos lo querían. Era un pueblerino, ¿verdad? Era un hombre de pan de azúcar, un hombre de trabajo. changas, un hombre de trabajo, un hombre de del trabajo, boliche. del boliche, un hombre del pueblo. Todo el mundo lo quería. Entonces, que eso hace que se convierta en un mártir, aunque él no lo quiera, se convierte en un mártir, porque la asimetría entre volvemos a usar palabras como lo de esta novela nueva, los perpetradores y la inocencia es tan grande, la distancia entre el asesino y la víctima es tan grande que lo convierte en una suerte de héroe cívico, de mártir, aunque no lo quiera el pobre Pascasio. Yo quise hacer ese homenaje, quise ponerle, no sé, mirá, te voy a contar una cosa que yo con uno de los nietos quise ir a porque la estancia se llamaba Spartacus, creo que se llama todavía Spartacus. Y fuimos, al final no nos atrevimos, tampoco queríamos hacer, era antes de publicar el libro. Compré unas flores y quería ponerle donde estaba la tatucera, en la tumba, un simbólico, una cosa personal. Iba yo con un nieto de él y conmigo. Y al final no entramos, porque capaz que se malinterpretaba. Yo no quería hacer ningún gesto. También nos refleja el delirio uruguayo, ¿verdad? También, sí. Una época de delirio. Una época de delirio. De pensar que un territorio llano con leves ondulaciones, como se enseñaba, ibas a poder esconderte, pasar desapercibido. Pero aparte, Pepe, te agrego otro elemento que es clave. Esto ocurrió en diciembre del 71. En noviembre del 71 hubo elecciones. Y el MLN, a través de, no se presentó como MLN, se presentó el ni 26 como de 26 de marzo. marzo, tampoco se presentó como el senador Erro, tuvo 49.000 votos, o sea, es demasiado loco todo, porque no solo no había dictadura, sino que se habían presentado en las elecciones hacía 2 meses y matan a Pascasio. ¿Te llamaron, Pablo, de esos lugares para decirte, no, esto no fue así? No me llamó nadie, solo algunas personas hablaban mal, algún MLN habló mal, un amigo mío, un amigo que trabajaba en un seminario muy conocido que se murió, que quiso hablar con uno de los dirigentes y la respuesta fue textual, él lo publicó, pero no quiero decirlo porque además este señor murió. Y la respuesta fue, no es momento de autocrítica, porque para autocrítica yo no entiendo el argumento. Si vamos a ponernos autocrítica, el primero que tiene que ser autocrítica es el Partido Colorado, que gobernó 90 años. Cualquier cosa. No entendí la lógica. Claramente no se quería hablar del tema y bueno... ¿Se sabe quién tiró el gatillo? Sí, se sabe. Se sabe. Sí, se sabe. Después escribí un libro que es muy, muy bueno, Leo Abercorn, donde entrevista al que apretó el gatillo y que fue el mismo que además que durmió cuando a Pereira Reverberé lo secuestraron 2 veces, también en plena democracia. Lo destrozaron. Claro, sí, le dieron... Yo a Pereira Reverberé lo llegué a entrevistar con una cámara fuimos a la cárcel del pueblo donde estuvo secuestrado, pero al final no porque era muy difícil. Esto estoy hablando de hace 20 años. Después Pereira Reverberé Ya estaba veterano, pero me contó todo con lujo de detalles y no guardaba rencor. Era un hombre guapo y tenía un hundimiento en el cráneo acá. Fue secuestrado 2 veces y ahí se agrega otra cosa terrible que era la homofobia. O sea, en las actas, cuando contaban la reclusión, se mofaban de la pelea, o sea, se mofaban de la opción sexual que había. Claro, es increíble. Hoy es la bandera, ¿no? Yo eso lo viví, cuando tenía 21 años, o sea, no me lo digo, en mi generación es una piedra en el zapato para los relatos mentirosos. Es una piedra en el zapato. Yo no lo conocía. Y se ha construido leyes en base a mentiras. Una cosa que te quería preguntar, ¿fue un antes y después del MLN el asesinato de Pascasio Báez, en el entendido que pasaron de ser un movimiento revolucionario o Robin Hood a pasar a ser bandidos comunes, delincuentes comunes? Yo digo mi percepción, Germán, mi percepción es que para mí el antes y después fue cuando matan a Dan Mitrione. Con un tiro en la nuca, fue antes. Para mí ahí es el antes y el después. Lo de Pascasio fue demasiado grotesco. Lo que yo decía, la asimetría entre el asesino y la víctima es tan grande que eso que decía, lo convierte en un mártir. O sea, Dan Mitrione era de mi pueblo, pues yo nací en Indiana. ¿Tú naciste en Indiana? Sí. Y bueno, yo vivía en Estados Unidos en ese momento. Increíble. Y el asesinato de Dan Mitrione puso a Uruguay en la palestra de todo lo que está mal. Claro, mirá. Y supongo que la presión mundial que después para que llegara acá
una mano dura, habrá sido brutal porque Mirá. encima 11 hijos, no hay pruebas de que lo que vino a hacer fue lo que decían que vino a hacer. Sí. Entonces eso fue brutal, el velorio que yo lo Pero vi. más, a ver, Uruguay abolió la pena de muerte a principios del siglo XX. Chicos, digo nadie puede arrogarse una potestad que no tiene. Digo, Uruguay es así, somos una república de 1813 con Artigas. Abolimos la pena de muerte a principios del siglo XX. No existe. No. Artigas Larredota. Artigas Larredota es una película de la cual yo soy co-guionista, y después hizo una novela, y es eso, creo que es contar esto, que por qué somos como somos. Eso, el Artigas y Larredota es en el 1811, pero en el 1811, que es cuando se van a la Lluvia, es un pueblo multitudinario, van todos, van los ricos, los pobres, todos juntos. Pero para mí lo que me parece fascinante de Artigas como tal es que fue el primer republicano de América Latina, de 1813. En las instituciones del 13 está claramente establecido la república. Todos los padres fundadores de 1776. Son como los Estados Unidos, como los padres fundadores de Estados Unidos. Son 20 recomendaciones que sintetizan el pensamiento político de Artigas. Total, pero que son de una vigencia Libertad, escandalosa. Federalismo, ¿Sí? y república. Y república, fundamentalmente república. Que no así era San Martín, no así era Bolívar. Entonces, buscando algún rey. Algún rey. San Martín estaba buscando un rey. Y Brasil buscando, Brasil no tuvo independencia. San Martín era centralista y era monárquico. Andaba buscando un descendiente. Un descendiente inca. Acá nunca. Y eso hace a Uruguay. Eso de nadie más que nadie le baja la mirada al otro. Eso viene de ahí. Y eso, como la otra pata de Uruguay clave es José Pedro Varela. O sea, la escuela gratuita, laica y obligatoria, en el 1876, yo lo cuento esto en Europa y no me lo creen. Laico como lo que dice la palabra. Claro. Laica no es solamente sin religión, Sí, es no. sin ideología, Exactamente, que es lo que están sí. poniendo ahora. Sí. O sea, y después viene a principios del siglo XX, pero todo esto para mí son jalones de un mismo viaje, que le arranca con Artigas. Y después, a principios del siglo XX, inventamos la socialdemocracia. Porque es así, Uruguay inventó la socialdemocracia. Cuando Einstein nos visita en 1925, va a Brasil, Argentina y Uruguay. Por supuesto se enamora de Uruguay y dice, es un pequeño país feliz, con instituciones sociales como en Suiza, y donde no existe, a diferencia de la megalomanía. Entonces, un poquito entre la primera guerra y cuando ya adivinaban la Segunda Guerra, en 1939. Y dice que el diablo se lleva a los países grandes con sus delirios de potencias. Estaba ya adivinando y viendo que acá no existía la megalomanía. Yo siempre cuento, cuando nosotros éramos jóvenes, cuando nos preparábamos para antes cuando surge el MLN en 1963, acá no había ni siquiera presidente de la República para evitar antojos autoritarios. Había Consejo Nacional de Gobierno, 9 miembros, 6 y 3, para que ninguno tuviera antojo autoritario, porque era apenas por un año el presidente del Consejo Nacional de Gobierno, o sea, era el que tenía la campanilla. Pero yo me acuerdo de ellos. La gente no se acuerda quién eran los presidentes, porque claro, en cada año había uno Pablo, distinto. en este país recibió a los perdedores la Guerra Civil Española, ¿verdad? Sí, a los republicanos. Sí. 3 años más tarde recibió a los ganadores, porque España era una miseria. Y en Uruguay convivieron sin ningún problema nacionales y republicanos. Sí. Después vinieron judíos de Centro Europa, Sí. y después vinieron europeos de Centro Europa, que eran los que los habían tratado de exterminar, y vivieron sin problema. Armonía. Acá vivieron sin problemas serbios, croatas, bosnios. Ese era el Uruguay. Y ahora vienen cubanos y venezolanos. Exacto, un país cosmopolita abierto. Esa metáfora de la Rambla, el balcón al mar. A mí me parece una metáfora más que viene de Fabini, pero viene también de José Valle Ordóñez. O sea, somos un balcón de una sociedad abierta que le abrimos la Rambla como los brazos abiertos al mundo, al mar, al océano Atlántico.
al mar, al océano Atlántico. Yo tengo que agradecer tu presencia, es la primera de muchas, te anticipo, y agradecerte todo lo que nos has dejado. Hay muchísimo más para hablar, esto que tengo escrito, ni la mitad abordamos. Te doy la mano, te agradezco que hayas venido. Un placer, muchachos. Ha sido un gusto. Y a ustedes les deseo un buen retorno a casa, un buen descanso y nos vemos el martes que viene en radiarte.com. Arriba, la libertad. Gracias. Ayer se fue, tomó sus cosas y se puso a navegar.